Comencemos. Esta historia inicia cuando ya estaba casada. En ese entonces, vivíamos con mi esposo, mis hijos y los suegros. Aunque habíamos intentado independizarnos y mudarnos a una pequeña casa, las cosas no salieron como esperábamos. Nuestra situación económica se complicó mucho, así que decidimos regresar a la casa de mis suegros. El plan era trabajar juntos para estabilizarnos financieramente, y mis suegros nos ayudarían cuidando a los niños mientras tanto. Todo marchaba según lo planeado hasta marzo de 2020. ¿Recuerdas? En plena pandemia. Un día, simplemente nos dijeron que no fuéramos más al trabajo. Fue su manera sutil de despedirnos. A partir de ahí, todo se volvió una lucha. Al igual que muchas familias, enfrentamos lo que significaba quedarse sin ingresos en medio de un cierre generalizado. Las cuentas no esperaban. Renta, comida, servicios, todo seguía corriendo. La angustia era enorme. Para proteger a mis suegros y a los niños pequeños, tratábamos de salir lo menos posible. Mientras tanto, mi papá, con su incansable preocupación de padre, me llamaba todos los días desde que habíamos llegado a la casa de mis suegros. Era algo que nunca dejó de hacer. Para él no importaba si yo ya era adulta, madre o estaba casada. Siempre estaba al pendiente de mí y de mi familia. Esa conexión diaria fue un gran apoyo emocional durante aquellos meses de incertidumbre. Pasaron semanas, luego meses, y la pandemia seguía extendiéndose. Llegó un punto en el que la nostalgia por mi hogar y mis padres me ganó. Le dije a mi esposo que quería volver a casa de ellos, al menos por un tiempo. Extrañaba demasiado a mi familia. Ese año fue especialmente intenso, porque el 24 de diciembre iban a celebrar los 15 años de una prima en Veracruz. Mis hermanos, emocionados, serían chambelanes y se adelantaron al viaje. Sin embargo, mi papá, que trabajaba como policía auxiliar en la Ciudad de México, tenía un horario muy exigente. Aún así, hizo todo lo posible para obtener permiso y asistir. Pero, unos días antes de la fiesta, exactamente el 17 de diciembre, comenzó a sentirse mal. Era un cuadro de gripe, según él. Mi papá, como muchos de su generación, era del tipo que prefería remedios caseros. Un tequila o un shot bastaba para curarse. Pero esta vez no funcionó. Su malestar empeoraba. 6 días después, el 23 de diciembre, decidimos llevarlo al médico. El diagnóstico inicial fue neumonía atípica, aunque yo tenía la corazonada de que era COVID-19. No obstante, seguimos las indicaciones del doctor y le dieron medicamentos. Al día siguiente, el 24, mi papá empeoró drásticamente y fue cuando confirmaron que tenía COVID. Lo llevamos de emergencia a un hospital en la Ciudad de México, a unas 2 horas de donde vivíamos. Durante el trayecto, el miedo era abrumador porque apenas podía respirar. Por suerte, al llegar, lo atendieron rápidamente. Le suministraron oxígeno y lograron estabilizarlo, pero necesitábamos un tanque para llevarlo a casa. Con mucho esfuerzo, logramos conseguir uno gracias a mi tío, y aunque la Navidad la pasamos en el hospital, al menos logramos que mi papá volviera a casa con oxígeno. Esa misma semana lo llevamos con un médico reconocido por haber tratado con éxito a otros pacientes con COVID. Las medicinas y tratamientos fueron muy costosos, pero entre toda la familia reunimos el dinero necesario. En casa, lo aislamos para proteger al resto de la familia. A pesar del miedo constante, estábamos decididos a hacer todo lo posible para ayudarlo a superar esta enfermedad. Yo era quien se encargaba de cuidar a mi papá directamente. Le administraba inyecciones, medicamentos, todo lo necesario. A pesar de que él insistía en que se sentía mejor y que estaba bien, yo sabía que no era cierto. Como muchos papás, trataba de mostrarse fuerte, decir que no le dolía nada y que todo estaba bajo control,
pero yo veía claramente que estaba cansado, fatigado, y que no mejoraba como esperábamos. Teníamos la esperanza de que, con los medicamentos que le compramos, él pudiera salir adelante. Para ese entonces, habían sido los 15 años de una prima, y mis hermanos, quienes eran chambelanes, se fueron a la fiesta. Decidimos no preocuparlos con lo que estaba pasando, así que no les contamos que nuestro papá estaba internado en el hospital. Fue hasta el día siguiente que les avisamos y tomaron el primer camión de regreso. Cuando llegaron, el ambiente era desolador. No pudieron abrazarlo ni celebrar la Navidad juntos, porque él estaba aislado completamente. Aunque estábamos haciendo todo lo posible, el tanque de oxígeno que teníamos era pequeño y ya no era suficiente para sus necesidades. Su situación empeoraba cada día, y aunque solicitamos un tanque más grande, la lista de espera era larga, y nos programaron para recibirlo el 2 de enero. Pensábamos, faltan solo unos días, podemos aguantar. Pero mi papá necesitaba más oxígeno y el tiempo parecía interminable. El 31 de diciembre comenzó de forma más tranquila. Mi papá nos dijo que se sentía un poco mejor, y eso nos dio cierta paz. Preparábamos la cena de Año Nuevo con esperanza. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, su salud empeoró rápidamente. El oxígeno ya no era suficiente, y su saturación cayó entre 60 y 65, algo extremadamente bajo. El terror volvió a apoderarse de nosotros. Desde el Estado de México hasta la Ciudad de México eran 2 horas de trayecto, y sabíamos que con el poco oxígeno que quedaba, no llegaría. Pensamos en contratar una ambulancia para trasladarlo más rápido y, además, asegurarnos de que estuviera conectado al oxígeno durante el camino. Pero todas las ambulancias nos rechazaban. No tenían oxígeno disponible y, además, parecía que no querían trasladar pacientes con COVID. Finalmente, encontramos una que aceptó, pero el costo era de 10,000 pesos. No teníamos el dinero. Todo lo que habíamos reunido ya se había gastado en su tratamiento. Aún así, como pudimos, juntamos el dinero, lo contratamos y se llevaron a mi papá. Pero, para ese momento, su saturación ya había bajado a 50. Mi papá trataba de mantenerse optimista. Voy a llegar, todo estará bien, nos decía, aunque nosotros sabíamos lo grave que era la situación. Nosotros seguimos a la ambulancia en nuestra camioneta, con un nudo en la garganta. Llegamos al hospital solo para encontrarlo abarrotado, lleno de gente en espera de atención. La situación era caótica. Un amigo de mi papá nos consiguió un pase para trasladarlo a otro hospital, pero la ambulancia quiso cobrar más por el nuevo traslado. Afortunadamente, este amigo intervino y cubrió los gastos. Mi papá llegó con apenas 30 de saturación. Los doctores no entendían cómo había logrado llegar con tan poco oxígeno. Las posibilidades no eran alentadoras, y nos dijeron que no podían dar un pronóstico positivo. Mi papá aún estaba consciente cuando le propusieron intubarlo, pero decidió que no quería. Respetamos su decisión. Así fue como la noche que debería haber sido una celebración, una cena de fin de año, se convirtió en el peor día de mi vida. Fue la última vez que vi a mi papá. A pesar de estar en una silla de ruedas y con la salud tan deteriorada, mi papá no dejaba de decirnos cosas positivas. Voy a estar bien, ya pronto nos iremos a casa y todo va a estar bien. Sin embargo, la realidad era muy distinta. No todos podíamos entrar a verlo, debido a las restricciones y la cantidad de pacientes con COVID en el hospital. Solo mi mamá podía acompañarlo, mientras que mis hermanos y yo dormíamos en la camioneta fuera del hospital. Algunas veces, unos tíos nos llevaban comida y nos preguntaban cómo estábamos. Estábamos agotados, sin casi dinero, esperando cualquier novedad. Los doctores solo salían para darnos actualizaciones que oscilaban entre el progreso y el retroceso, pero no había certeza de nada. Mi hermano mayor, mi esposo y yo
nos turnábamos para quedarnos las noches fuera del hospital. Recuerdo un día en que una enfermera nos entregó una nota que mi papá escribió para mi mamá y para mí. Decía: te amo mucho, todo saldrá bien y pronto saldremos de aquí para estar juntos en casa. El 5 de enero seguíamos esperando fuera del hospital. Esa noche me quedé con mi esposo y mi hermano. Pero al día siguiente, el 6 de enero, todo cambió. Cerca de las 3:05 de la tarde sonó mi teléfono. Apenas escuché el sonido, sentí un frío recorriendo todo mi cuerpo. Sabía que era una noticia que no quería escuchar. Contesté, y el médico confirmó mis temores. Tu papá no resistió más y acaba de fallecer. Esa tarde mi mamá iba de camino al hospital. No fui capaz de contarle por teléfono lo que había sucedido, así que esperé a que llegara. Apenas nos vio, me abrazó y, sin necesidad de palabras, entendió todo. Me preguntó si mi papá había fallecido, y solo pude responder que sí. En ese momento, ella se desplomó en mis brazos y comenzó a llorar. Yo había perdido a mi papá, pero mi mamá estaba perdiendo a su compañero de vida de 28 años. Lo más doloroso fue pensar en los planes que tenían juntos. Mi mamá estaba por hacer su primera comunión porque se iban a casar por la iglesia, pero eso ya no pudo suceder. En esa época, los panteones estaban saturados. Tuve que hacerme cargo de todos los trámites porque alguien tenía que hacerlo. Me esforzaba por mantener la calma, ser fuerte por mi mamá y organizar todo, decidir si lo enterrábamos o lo cremaríamos. Pero este proceso fue agotador, tanto física como emocionalmente. Al final, decidimos cremarlo, pero, debido a la saturación, nos dijeron que la urna estaría lista hasta el 12 de enero. Durante el traslado, mi mamá llamó para decirme que les habían permitido abrir el féretro y despedirse de mi papá. Sentí una mezcla de tristeza y enojo porque yo no estuve allí. Me preguntaba por qué mis hermanos y mi mamá pudieron despedirse, pero yo no. Esa noche, después de llorar todo lo que no había podido, soñé con mi papá. En el sueño, me abrazó con tanta calidez que sentí que había venido a despedirse de mí. Eso me dio algo de paz, aunque el vacío seguía allí. El 12 de enero, finalmente nos entregaron la urna. Sin embargo, me quedó la duda de si realmente ahí estaba mi papá, ya que el personal del lugar comentó que, debido al desorden, no había certeza de la correcta identificación de los cuerpos. Hoy, 4 años después, su ausencia sigue doliendo como si todo hubiera ocurrido ayer. Las fechas importantes son especialmente difíciles. Siempre falta esa silla vacía que nos recuerda lo mucho que lo extrañamos. Este periodo también me mostró quiénes eran las personas que realmente nos apoyaban, ya que en los momentos más difíciles, muchos nos dieron la espalda. Quiero enviar un abrazo a quienes han pasado por esto. Aunque ya hayan pasado años, estas fechas quedan marcadas para siempre y nos recuerdan la pérdida de aquellos que amábamos.